Planeó el crimen perfecto. Pero olvidó un detalle que lo cambió todo. El hombre que nunca cometía errores. Existen personas que dedican toda una vida a planificar cada paso. Calculan riesgos, anticipan errores y jamás dejan nada al azar. Para ellas, la improvisación es sinónimo de fracaso. Adrián era uno de esos hombres, meticuloso hasta el extremo, frío, paciente, convencido de que la inteligencia siempre vence a la suerte. Durante meses había preparado un único objetivo. No buscaba venganza ni satisfacción personal. Solo necesitaba borrar un problema que amenazaba con destruir todo aquello que había construido. Cuando llegó el momento de actuar, no sintió miedo, tampoco remordimiento. Solo la tranquilidad de quien cree tener el control absoluto de la situación. Aquella noche estaba convencido de haber ejecutado el crimen perfecto. Sin testigos, sin cámaras, sin pruebas, sin posibilidad alguna de ser descubierto. O eso era exactamente lo que él creía. Un plan construido durante meses. Todo comenzó mucho antes de aquella madrugada. Nadie sospechaba que detrás de la apariencia de un empresario exitoso se escondía una cuenta regresiva silenciosa. Había cometido errores financieros que jamás salieron a la luz. Inversiones fallidas, documentos alterados, préstamos imposibles de devolver. Solo una persona conocía toda la verdad. Un antiguo socio que conservaba pruebas suficientes para destruir su reputación y enviarlo directamente a prisión. Durante semanas intentó negociar. Después ofreció dinero. Más tarde hizo promesas. Pero comprendió que ninguna de esas opciones funcionaría. Entonces apareció la única alternativa que, según él, resolvería el problema para siempre. Eliminar al único hombre que conocía todos sus secretos. La noche decisiva. La oportunidad apareció una noche cualquiera. Una llamada bastó para convencer a su víctima de mantener una reunión lejos de la ciudad. Un lugar apartado, sin tránsito, sin cobertura telefónica, sin vecinos. Allí el silencio parecía tragarse cualquier sonido. El trayecto transcurrió con absoluta normalidad. Ninguno de los dos imaginaba que aquel camino cambiaría sus destinos para siempre. Cuando llegaron al lugar elegido, Adrián fingió interés por enseñarle un antiguo terreno que pensaba adquirir. Mientras caminaban entre la maleza, observaba cada movimiento. Calculaba distancias. Buscaba el instante perfecto. Porque sabía que un solo error podía arruinar meses enteros de planificación. Entonces llegó el momento. Un segundo. Un movimiento preciso. Y el silencio volvió a adueñarse del bosque. Todo parecía perfecto. El cuerpo desapareció bajo las aguas oscuras del lago. Adrián observó durante varios minutos la superficie completamente inmóvil. No quedaba rastro alguno. Había elegido aquel lugar después de estudiar mapas antiguos, registros climáticos y fotografías aéreas. Sabía que era un lago profundo, prácticamente olvidado y alejado de cualquier ruta habitual. Eliminó cualquier objeto que pudiera relacionarlo con la víctima. Revisó cuidadosamente el terreno. Borró las huellas de neumáticos donde fue posible. Recogió cada pequeño detalle que había llevado consigo. Incluso cambió de ropa antes de regresar a casa. Mientras conducía de vuelta, una sensación de alivio comenzó a reemplazar la tensión acumulada durante semanas. Todo había salido exactamente como estaba previsto. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que volvía a tener el control de su vida. Una tranquilidad engañosa. Sin embargo, aquella noche el sueño nunca llegó.
Cada vez que cerraba los ojos, revivía el mismo instante. El golpe, el silencio, el agua. No era culpa. Era una necesidad casi obsesiva de comprobar que todo seguía exactamente igual. Antes del amanecer, volvió a conducir hasta las inmediaciones del lago. No porque dudara de su plan, sino porque quería convencerse, una vez más, de que no había cometido ningún error. El paisaje permanecía inmóvil. El viento apenas movía las ramas de los árboles. Ningún vehículo, ninguna persona, ningún indicio de que alguien hubiera pasado por allí. Sonrió con tranquilidad. La perfección existía, y él acababa de demostrarlo. El pequeño detalle que nadie podía prever. Mientras recorría el sendero, algo llamó su atención. A lo lejos se escuchaba el sonido de motores. Al principio pensó que se trataba de algún vehículo atravesando la carretera principal. Pero el ruido aumentaba. Poco después aparecieron varios camiones de mantenimiento acompañados por maquinaria pesada. Adrián frunció el ceño. Aquello no tenía ningún sentido. Se acercó con aparente naturalidad hasta un trabajador que organizaba las herramientas. Sin levantar sospechas, preguntó qué estaba ocurriendo. La respuesta le heló la sangre. Aquel mismo día comenzarían unas obras de restauración ambiental. El lago sería drenado por completo para retirar sedimentos acumulados durante décadas. En cuestión de horas, el fondo quedaría completamente al descubierto. Por primera vez desde que todo comenzó, Adrián comprendió que existían variables imposibles de controlar y que el destino acababa de mover la primera ficha. La desesperación comienza. Durante unos segundos, Adrián permaneció completamente inmóvil. Su mente trabajaba a una velocidad imposible. Buscaba una salida, un nuevo plan, cualquier alternativa que evitara el desastre. Pero cada idea parecía más absurda que la anterior. Acercarse al lago era demasiado peligroso. Permanecer allí demasiado tiempo despertaría sospechas. Huir tampoco solucionaría nada. Si encontraban el cuerpo, toda la investigación conduciría tarde o temprano hasta la última persona que había visto a la víctima. Lo que horas antes parecía una obra maestra, comenzaba a desmoronarse pieza por pieza. Comprendió entonces una verdad que jamás había considerado. No importa cuánto planifique una persona, siempre existirán circunstancias imposibles de controlar. El peso de la conciencia. Adrián decidió alejarse antes de llamar la atención. Regresó a su automóvil con la misma calma que había mostrado durante meses. Pero esa serenidad solo existía por fuera. En su interior comenzaba una batalla mucho más difícil. Cada sonido parecía una sirena. Cada coche que veía por el retrovisor le hacía pensar que la policía ya iba tras él. El teléfono vibraba constantemente. Familiares, socios, clientes. Nadie sabía lo que había ocurrido. Sin embargo, él sentía que todos podían leer la verdad en su rostro. El miedo tiene una forma muy particular de actuar. No necesita pruebas. No necesita testigos. Basta con instalarse en la mente para convertir cualquier silencio en una amenaza. Y cuanto más intentaba convencerse de que aún podía escapar, más evidente resultaba que estaba perdiendo el control. El descubrimiento. Las bombas comenzaron a funcionar poco después del mediodía. Miles de litros de agua abandonaban lentamente el lago. Lo que durante años permaneció oculto bajo la superficie
empezaba a quedar expuesto. Decenas de curiosos se reunieron para observar el trabajo de los operarios. Algunos esperaban ver peces de gran tamaño. Otros simplemente disfrutaban del espectáculo. Nadie imaginaba que, entre el lodo y las piedras, aparecería algo completamente diferente. Bastaron unas horas para que uno de los trabajadores hiciera una señal. Toda la actividad se detuvo. El silencio volvió a adueñarse del lugar. Minutos después, llegaron los primeros agentes. El perímetro quedó acordonado. La noticia comenzó a extenderse por toda la región. Y mientras los investigadores iniciaban su trabajo, Adrián comprendía que el reloj empezaba a correr en su contra. Ningún crimen es perfecto. Durante años, Adrián creyó que la inteligencia consistía en anticiparse a los demás. Pensaba que un buen plan era suficiente para controlar cualquier situación. Pero había olvidado una verdad que ningún cálculo puede eliminar. El mundo sigue avanzando, incluso cuando creemos haber previsto cada detalle. La investigación avanzó más rápido de lo esperado. Las cámaras de una estación de servicio registraron el vehículo horas antes de la desaparición. Un sistema de peaje confirmó su recorrido. Los registros de su teléfono revelaron que estuvo cerca del lago aquella noche. Ninguna de esas pruebas, por sí sola, demostraba un asesinato. Pero juntas comenzaron a formar un rompecabezas imposible de ignorar. Los investigadores reconstruyeron sus movimientos con precisión. Cada pequeño dato encajaba con el siguiente. Lo que parecía una coincidencia terminó convirtiéndose en una evidencia. Días después, Adrián fue citado para declarar. Entró convencido de que aún podía sostener su versión de los hechos. Sin embargo, frente a él, no había acusaciones precipitadas. Solo había preguntas. Preguntas tan simples como precisas. Y cada respuesta abría una nueva contradicción. Poco a poco, la seguridad que había construido durante meses comenzó a derrumbarse. Comprendió que el verdadero error no había sido dejar una huella, ni olvidar una prueba, ni regresar al lugar de los hechos. Su mayor error fue creer que podía controlar absolutamente todo, porque ningún ser humano puede anticipar cada decisión de los demás, ni prever cada cambio del destino. El crimen perfecto existe únicamente mientras nadie conoce la verdad. Pero tarde o temprano, la realidad siempre encuentra la forma de salir a la superficie.